La verdad que para los que no vieron la carrera y fueron bastante neutrales, voy a decirlo de una sola palabra. Una carrera, si querés llamarle aburrida, pero a la vez muy entretenida. Ya vamos a estar viendo, analizando todo lo que termina sucediendo con Franco Colapinto también, que para mí termina siendo un carrerón de cara a cómo venía el fin de semana. Y insisto, voy a explicar bastante por qué opino así, por qué vamos a analizar todo esto que vamos a ver acá. Posición de largada para Franco, 18ª, sí, su compañero de equipo Pierre Gasly, 17º. En punta, Charles Leclerc, segundo, y Norris que largaba desde la pole position. ¿Sí? De entrada les mostraba los neumáticos y bueno, continuamos con esta sección de locura, porque recuerden que paradas obligatorias sí o sí teníamos dos paradas. Entonces, con este combo, no voy a decir explosivo, pero en Mónaco, donde básicamente no hay oportunidades de sobrepaso, que la FIA ahora establezca dos paradas, bueno, iba a ser que literal un sorteo, por así decirlo, el tema de las estrategias, iba a ser muy difícil poder adivinar qué iba a hacer cada uno, y en eso muy difícil que podría haber hecho cada uno. Fíjense que inclusive Alpine sale con Gasly con neumáticos medios y Colapinto con neumáticos duros. O sea, ni siquiera tenían estrategias iguales. Entonces ya van a ver que muchos equipos hacían estrategias paralelas por este tema de las dos paradas que no se sabía realmente cómo iba a funcionar. La punta con Norris, Leclerc y Piastri, neumáticos medios, había algunos con duros, ¿sí? Como el caso de Colapinto, pero también Alonso, Hamilton. En sí, una ensalada de neumáticos impresionante. Se largaba la carrera y una largada bastante interesante porque Norris en punta termina prevaleciéndose sobre Charles Leclerc con una bloqueada impresionante en la 1, como estamos viendo acá. Fue terrible, ¿sí? Impresionante la bloqueada. Yo creí que el neumático lo había dejado cuadrado. Fíjate cómo termina bloqueando Norris. Sin embargo, pudo aguantar en la punta no solo acá, sino básicamente todo lo que fue la carrera. ¿Cómo fue la largada de Franco Colapinto? Bueno, una largada de todos en realidad muy buena porque nadie termina chocando, ¿sí? Increíblemente en un circuito como Mónaco, en lo que fue la primera vuelta, sacando Bortoleto, que ya lo vamos a estar viendo, pero insisto, la mayoría perfectos y Franco Colapinto con una largada que si bien tenía neumáticos duros, se puso inclusive a la par de Pierre Gasly, ¿sí? No tanto en la movida inicial, sino ya después de que cruzaron la 1, acá lo vamos a estar viendo, cruza la 1, ¿sí? Estira un poquito, se pone a la par de Gasly, aunque después levanta, lo deja pasar ya lo que es entrando a la curva 2 y 3, ¿sí? Esto es lo que sería la largada de Franco Colapinto. Fíjense que, como dije, se quedaría detrás, que acá lo vamos a estar viendo, detrás de su compañero de equipo Pierre Gasly para intentar inicialmente al menos hacer una carrera juntitos y tirar lo máximo posible. Vamos a ver primero esto que yo les vengo mencionando de Bortoleto, porque Bortoleto no sé dónde se creía que estaba, o sea, literal, yo entiendo que es un grandísimo piloto y que de acá a futuro va a tener muchas cosas, inclusive en las que va a mejorar. A mí en Brasil me lo pintan como que quieren ver a un nuevo Senna y demás. Bueno, realmente yo no quiero decir que es una falta de respeto, pero bueno, me parece que inclusive es una exageración, ¿sí? Querer apuntar a lo que fue Ayrton. Pero bueno, al margen eso lo voy a dejar para la gente de Brasil, ¿no? Acá lo estábamos viendo a Bortoleto, que insisto, grandísimo piloto, pero no sé dónde se creía que estaba. Vuelta número 1 de Mónaco, tirándose en lo que es la curva 6, ¿sí? Esta horquilla que es casi un 360, yo ni siquiera le voy a llamar una horquilla a esto. Y primero se lo tira a pasar a Antonelli. Lo pasa a Antonelli, ¿sí? Acá fíjate que se tira por fuera, ahí atrás viene Gasly y Colapinto. Pero bueno, la cuestión que Bortoleto lo pasa a Antonelli y después frena en lo que es las siguientes dos curvas y se queda, no digo sin radio, pero deja un hueco, se vuelve a tirar a Antonelli y Antonelli pasa, fíjate que pasa, pero Bortoleto se queda fuera, ¿sí? En esta secuencia, insisto, una sola vuelta, o primera vuelta en realidad, Bortoleto, un buen intento de superación, Antonelli ve el hueco, se vuelve a tirar también, Antonelli no me gustó mucho eso que hizo, pero bueno, vio el hueco, lo vamos a ver ahora cómo se quedó tirado en esa primera vuelta Bortoleto desde la cámara de Colapinto. Y la cuestión es que salía el Virtual Safety Car a través de esto, paraba Tsunoda, paraba Birman, aprovechaba también Pierre Gasly para parar. Y vamos a ver otra vez la secuencia, ¿sí? Que esto ya sería lo que fue la repetición del toque, o entre comillas,
la empujada para afuera, que en realidad lo deja un poco sin pista a Antonelli a Bortoleto. Fíjense que acá dice Kimi, pushed me out. O sea, lo está tratando a Antonelli de que lo deja fuera. Y que en realidad no es que lo termina tocando, sino que no pueden doblar dos autos. O sea, no hay espacio. Entonces estuvieron, en definitiva, para mí mal los dos. Uno porque se tiró medio como un loco Bortoleto, creyendo que es una pista de mucho sobrepaso. Y Antonelli también buscando huecos por donde no había. Esa fue la resultante con Gabriel Bortoleto, que en definitiva, hasta ese momento lo dejaría último. Vuelta número 4, se reinicia, ¿sí?, con Norris en punta. Colapinto que seguía con los neumáticos duros. Y hasta ahí, a ver, mucho no pasaría. Recuerden que ya habían parado lo que era Gasly, lo que era Tsunoda y demás. Y ahora la secuencia de gomas, por ejemplo, con Gasly, era con neumático medio y ya una parada, ¿sí? O sea, a Gasly le faltaría una sola hasta que termina pasando esto con Pierre Gasly, ¿sí? Vuelta número 9 y se pega, o en realidad Gasly le pega a Tsunoda, ya lo vamos a estar viendo, y casi que lo agarra a Franco Colapinto, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque uno ahora va a ver el freno y va a decir, ¿qué pasó? ¿Se pegó solo contra la pared? No. Era lo que es saliendo del túnel. Venía por detrás de Tsunoda. Acá lo vamos a estar viendo, ¿sí? Vamos a analizar esta secuencia ahora. Fíjense, salimos del túnel. Llegamos a la curva 10. Frenaje muy fuerte. Chicana de izquierda, derecha. Y viene con mucha velocidad, ¿sí? Fíjate que Tsunoda frena inclusive en el 75, como mucho, carteles 100, ¿sí? O sea, faltando 100 metros, que como los autos venían muy pesados y todavía era muy... o sea, era muy nueva la carrera, por así decirlo, estaba muy fresco todo y los autos muy pesados. Bueno, se entiende que vos tenés que tener precaución con el auto que viene adelante, en este caso el auto de Tsunoda, y Pierre Gasly no lo tuvo, ¿sí? Frenó Tsunoda, no deja encima espacio y literal se lo come Gasly. ¿Sí? Se lo come de atrás el compañero de equipo de Franco Colapinto, que en menos de 10 vueltas termina abandonando. Acá estamos viendo este frame justito donde le pega en este frenaje de lo que es la chicana. Revienta todo el tren delantero, ni hablar lo que es la zona delantera izquierda del Alpine, ¿sí? Lo destruye, se queda sin carrera, pero esta secuencia después continúa, ¿sí? Porque le pega a Tsunoda, el auto es prácticamente un pasajero porque encima él después declara que no tiene freno, ya lo vamos a estar viendo. Pero bueno, la cuestión es que Gasly se queda sin tren delantero, no tiene freno, ya no es incontrolable este auto. Sigue de largo con muchísima velocidad y casi le pega al compañero de equipo que era Colapinto. Imagínate si terminaba siendo sin querer igual Pierre Gasly, fuego amigo, y pegándole acá a Franco Colapinto. Yo no sé qué iba a pasar de este video, porque casi que no le íbamos a poder contar. ¿Sí? Estamos viendo acá esta secuencia, que es lo que yo les digo. El auto de Gasly termina descontrolado. Sigue de largo con bastante velocidad en la chicana y casi que le pega a Franco Colapinto. O sea, es increíble lo que termina pasando, no solo con Gasly, sino esta situación bastante random, ¿sí? Salía otra vez lo que era la amarilla y aprovechaba Hülkenberg para parar en lo que sería la vuelta número 13. Una vuelta después para Franco Colapinto. Vuelta 14, hace su primera parada, saca los neumáticos duros y pone neumáticos medios. Voy a aprovechar ahora para comentar algo que me gustó mucho y que fue que las paradas de Alpine fueron bastante rápidas, lo voy a decir. Se trabajó muy bien hoy con el equipo y ya desde esta primera parada lo veníamos viendo, ¿sí? Con un Franco Colapinto que, insisto, 2.5 segundos la parada de Alpine con Franco Colapinto. Vuelta 15 para Hadjar, ¿sí? Que Hadjar para dos veces prácticamente seguidas, porque para acá, y ahora lo vamos a estar viendo otra vez, que vuelve a parar. Acá Hadjar ponía neumáticos blandos, ¿sí? Los C6. Norris, que en la vuelta 19 para. 2.7, fíjense que inclusive más lenta la parada de Norris. Y acá lo que yo les digo de Isaac Hadjar. Vuelta 20 y vuelve a parar haciendo su segunda parada para Isaac. ¿Y por qué él hizo esto? Bueno, básicamente para priorizar una carrera que según Racing Bulls no iba a haber prácticamente incidentes, no iba a haber bandera amarilla, no iba a haber más banderas de ningún tipo. Entonces ellos hacen dos paradas prácticamente rápidas para que cuando el resto justamente estire y se vaya quedando con gomas, por así decirlo, en peor estado, pierdan rendimiento y encima después tengan que parar. Y en Mónaco es muy difícil pasar. Entonces por estrategia era buena la de Racing Bulls, pero arriesgada desde ese sentido de si pasa algo, porque te puede salir una bandera o un virtual safety car
y aprovechar para parar, y vos ya estás ahí en el fondo del pelotón y te quedás muy en el fondo, ¿sí? Colapinto, que venía detrás de los dos Sauber, que eran Hülkenberg en este caso, acá lo tenemos, en este tramo de carrera, vuelta 21 para Pierre Gasly. Leclerc en ese momento se mantenía en punta, y acá vamos a ver cómo venían hasta las primeras 20-21 vueltas el tema de las paradas, ¿sí? Tenemos que la punta hasta este momento no había parado con Leclerc y Verstappen, sí lo habían hecho Norris, Piastri, y ya yendo un poco más en el fondo, octavo que estaba Hatcher, fíjense, estaba top 10 y ya con las dos paradas hechas. Entonces, la estrategia hasta acá le funcionaba muy bien. Más en el fondo, Colapinto, Bortoleto, Hülkenberg, todos con una parada que lo ubicaba en una estrategia media, ¿sí? Era como la estrategia medida de que si podía pasar algo, vos estabas prevenido porque podías parar ante un virtual safety car, pero si no pasaba nada, no ibas a quedar tan mal parado, ya lo vamos a estar viendo con el transcurrir de esta carrera. Leclerc que pararía en la vuelta 22, ¿sí? Después pararía otra vez en la 27, Bortoleto y Colapinto. Acá vamos a estar viendo la segunda parada, como yo dije, también muy buena. Saca neumáticos medios, pone neumáticos medios Franco Colapinto ya de cara a lo que es el final de carrera, ¿sí? Porque algo que no había contado con Isaac Hatcher es que después de realizar todos los pilotos su segunda parada, bueno, sacando alguna cosa rara, si bien eran muchas las vueltas que inclusive tenía que bancar Colapinto con este neumático medio, ya iban de cara a lo que era el final de carrera, lo cual era una estrategia, insisto, que le podía dar bastante redituabilidad, por así decirlo, a Franco, ¿sí? La cuestión es que ahí para Franco Colapinto sale, ya acá había perdido una vuelta. ¿Eso por qué sucede también? Porque el circuito es corto, eso hay que decirlo también. Entonces cuando te quedas medio en el pelotón de atrás es imposible pasar. Pero la estrategia, insisto, era muy buena. Acá igual le estaba sacando una vuelta, en este caso lo estaba pasando Norris, ¿sí? Después sí para lo que serían la primera parada para Max Verstappen, lo pasaría Colapinto acá recuperando el tiempo perdido que había tenido con Max Verstappen. Y ahora la secuencia, después de casi 30 vueltas, la secuencia de paradas eran las siguientes, con Norris, Leclerc, Piastri, ¿sí? Todos ellos con una parada ahora, Hatcher o con dos, y el fondo, que era donde estaba Colapinto hasta este momento, dos paradas, ¿sí? Insisto, Colapinto ya desde la vuelta 27 podía ir hasta el final, cosa que si vos mirás, había inclusive pilotos que no habían parado, caso Albon, Sainz, los dos Mercedes-Benz, gente, que ya vamos a estar viendo bastante de lo que pasó con Mercedes-Benz. La situación acá de los neumáticos, que Colapinto era uno de los que en mejor circunstancia estaba con respecto a este lote, al menos del fondo, ¿sí? Vuelta 38 era esto, que fue justamente donde se termina rompiendo el auto de Alonso. Fíjense que encuentra esta zona de escapatoria, sale humito blanco para el Aston Martin de Alonso. Una lástima porque tanto con las mejoras que había sufrido, por así decirlo, desde Imola, ya con Newey trabajando directamente en Aston, el auto pegó un salto muy bueno de Aston, y Alonso se lo veía muy rápido. Fíjense que acá al menos seguía en el top 10 y tuvo que abandonar por problemas mecánicos, insisto, como estamos viendo acá, humito blanco, ¿sí? Vuelta 39, y acá voy a mostrar esto que empieza a pasar entre Williams, Mercedes-Benz, y que inclusive lo tenemos a Colapinto metido en este, no voy a decir bolonqui, pero sí metido en este trencito, ¿sí? Yo le diría el trencito, no sé cómo le quieren llamar a ustedes, porque para Mercedes-Benz era el trencito amargo, y para los que estaban en el fondo era una forma de ver qué podía pasar de cara a los puntos. ¿Por qué voy a decir esto? Porque Williams con Albon y Sainz estaban aguantando a los Mercedes-Benz, que se terminan cansando los Mercedes-Benz. Ya lo vamos a estar viendo, insisto, ténganme paciencia. La cuestión es que en este final de trencito, ¿a quién lo vemos ahí? A Franco Colapinto, que lo estaba siguiendo a Stroll, a Birman, etc. Entonces se venía apretando todo, gracias a quién, a los Williams, ¿sí? En este caso, gracias a Sainz. Después vamos a ver que para Albon, como estamos viendo acá, vuelta 42, y empieza a apretarlo Albon. Entonces, o sea, se deja pasar por Sainz, o Sainz en realidad queda adelante, y Albon se queda detrás como escudero para que no, los Mercedes no puedan pasar
a Sainz, ya que fíjense que Sainz debía parada, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Albon? Se deja pasar, ¿sí? Por Sainz y empieza a aguantar a los Mercedes-Benz que eran Russell y Antonelli. Pero en ese dejarse aguantar empezó a hacer un trencito que ya vamos a estar viendo. Vuelta 47 para Hülkenberg y acá lo que yo les digo, ¿sí? En esa misma vuelta, fíjate que ahora le queda Albon delante de los Mercedes-Benz, ¿sí? Y hacía todo, no voy a decir a 2 por hora, pero bajo el marco de la ley de la carrera, hacía todo muy lento. Yo lo venía mirando y venían girando mucho más lento que Stroll, mucho más lento que Colapinto, mucho más lento, por supuesto, que los Mercedes-Benz. Y uno diría, Albon tienen para un poco más. Claro, ¿qué estaba haciendo? Él estaba frenando a los Mercedes-Benz para que Sainz tuviera tiempo para parar y que no lo pasen. Entonces era jueguito de equipo, ¿sí? De Mercedes-Benz. Y en este lote estaba metido Franco Colapinto, ¿sí? Franco Colapinto que venía siguiendo, en este caso a Birman, lo venía siguiendo a Stroll. Atrás los tenía a los Sauber, pero venía bien Franco. Eso lo voy a rescatar también porque acá seguramente muchos me van a decir, no, es un tema estratégico por el cual Franco Colapinto quedó ahí. No, hay que estar en la situación. Y bancó bien. Atacó, no pudo prácticamente atacar porque no hay posibilidades de sobrepaso y eso lo vimos toda la carrera con todos los pilotos. Entonces, en la situación que estaba Franco, con la estrategia que hizo Franco y en este segmento de carrera, yo lo vi espectacular, gente, girando por momentos en ritmo del fondo porque los de adelante lo frenaban y por momentos cuando se escapaban todos un poquito, él se escapaba de igual manera de los que tenían el fondo, que eran los Sauber, y giraba en tiempos de top 10. De top 5 inclusive lo vi girar, ¿sí? Entonces, me parecía que era muy bueno, más allá de todo esto que estábamos viendo con Williams y Mercedes-Benz. Fíjense que acá a Russell lo teníamos, que era el primero que se tenía que fumar, por así decirlo, a Albon de Williams. Fíjense que estaba diciendo que estaba manejando muy lento, que era peligroso y demás. Y ya vamos a ver cómo lo soluciona esto Russell. Porque Russell le encuentra una solución que fue, no voy a decir épica, ya la vamos a estar analizando. Vuelta 49 para Oscar Piastri. Queda en la punta Verstappen, porque después en la vuelta 51 para Norris haciendo su segunda parada. Max Verstappen restaba su última parada, entonces virtualmente quedaría en la punta, aunque sabemos ya que sobre el final entonces Max debería de parar. Esta es la solución que yo les digo que había tomado Russell con respecto a Williams, que lo venían frenando con Albon y todo lo que ya conté. Bueno, esta fue la solución que tomó George Russell con respecto a Albon, ¿sí? Salimos del túnel, acá tenemos el túnel, todo por acá. Curva 10 y 11, que es esa chicana que ya la analizamos 1.000.000 de veces. Frenaje muy fuerte. ¿Y qué decide hacer Russell? ¿Cuál fue la solución? Pasar de largo. O sea, cortarla y pasar a Albon. O sea, sin más. Esa fue la solución que tuvo George Russell ante el impedimento de poder pasar en este circuito de Mónaco. Espectacular lo que hizo, fíjate. Llegan a la chicana lentísima. ¿Sí? Sabía que tenía que pasar Albon por la chicana. ¿Qué hace el que viene atrás entonces, que es Russell? Corta, blup, mirá, blup, pasaste. Listo, o sea, es muy sencillo esto. Es muy sencillo esto, lo de la Fórmula 1. Pasar de esta forma, ¿no? Bueno, saliendo de toda parodia, la realidad es que después de esto lo terminan sancionando a Russell. Y no fueron 5 segundos como él especulaba, sino que directamente, fíjate lo que le ponen. Le ponen un try-through, ¿sí? O sea, un pase por boxes, ¿sí? Obviamente que esto le hace perder posibilidades mínimo de top 10, si bien, insisto, lo había pasado a Albon. Bueno, ya vimos de la forma que lo pasó, la solución que el tipo tomó y cómo esto termina resultando, ¿sí? Y fíjense que Russell había tomado esta determinación y ahora fíjate después lo que era 1 o 2 vueltas después de esto. El compañero de equipo de Russell, ¿qué hace entonces? Bueno, si Russell lo hace, es mi compañero. Yo, obviamente, tengo el mismo auto que él, soy el compañero de Russell. Entonces, bloop, corto, ¿ves? Bloop, pasaste. Listo, o sea, es muy sencillo. La determinación que tomaron los dos pilotos de Mercedes-Benz, no solo Russell, sino también Kimi Antonelli, que Kimi sí fue advertido por la radio, entonces
lo deja pasar después otra vez a Albon para que directamente no lo sancionen. Y en este lote, trencito amargo para algunos, trencito de la alegría para otros, estaba metido Franco Colapinto, que estaba cada vez más cerca de Oliver Biermann. Pero insisto, si no cortás como los Mercedes-Benz, si no tomás una determinación muy agresiva, es prácticamente imposible pasar. Entonces Franco venía girando muy bien, muy rápido. Pero yo dije, qué lástima, ¿no? Porque tenían algunas vueltas, al menos que yo lo vi, para poder pasarlo a Biermann. Porque Biermann también venía siendo frenado y a su vez Stroll venía siendo frenado. Entonces, digo, mirá vos, si existiera una forma de que Colapinto pueda pasar hasta 2 o 3, cuando pararan los que estaban adelante de él, que era inclusive Antonelli, Tsunoda y demás, se iba a poner en los puntos inclusive, ¿sí? Pero bueno, eso no terminaría pasando porque, insisto, es muy complicado poder pasar. Fíjate cómo estaban todos apretados en un callejero rodeado de paredes. Una locura en este segmento de carrera y estaba todo muy dividido, ¿sí? Porque, eso también hay que decirlo, por un lado teníamos a la punta y después se corta el pelotón. Porque teníamos la punta, muy pocos habían perdido una vuelta, pero ya todos los que estaban en ese lote, casi con Russell, ahí del puesto 12, 13 para atrás, ya habían perdido inclusive 2 vueltas por todo este tema también que veníamos viendo, ¿sí? Vuelta 57 y acá tenemos, ya más sobre el final de carrera, cómo venían las secuencias, ¿sí? Colapinto con 2 paradas, Albon que ya tenía las 2, Sainz que ya tenía las 2 y ese frenaje que le hizo Albon a los Mercedes surtió efecto, sobre todo por los Mercedes, ya lo vimos, con Russell terminan siendo sancionados, eso es lo que quería decir. Verstappen que le faltaba una parada más, Tsunoda y Stroll que le faltaba una parada más, y a eso es lo que yo apuntaba con el tema de Franco Colapinto, si pudiera haber pasado a Biermann y algún que otro piloto más, ¿sí? Llegaba el final de carrera, Max necesitaba una parada más, recuerden, 2 paradas obligatorias mínimas. Entonces, acá esto se iba a definir entre Norris, Leclerc, Piastri, pero ni siquiera entre la punta había espacio suficiente para poder pasar. Colapinto que ya estaba 13º por esta cuestión que yo les decía, que había parado Stroll, Tsunoda y Antonelli. Entonces, muy cerca de los puntos, pero bueno, ahí 13º ya en lo que era la última vuelta de la carrera. Verstappen, insisto, última vuelta, tenía que parar sí o sí igual, y lo terminarían dejando cuarto, ¿sí? No salió nunca un Virtual Safety Car, no salió la bandera roja, entonces Max esperó y nunca se le dio ese momento que estaba esperando y que sí el resto pudo aprovechar con las paradas, aparte que habían largado mejor situación que Max. Entonces, por un tema estratégico, por supuesto que esto no le terminaría resultando a Max Verstappen. Llegaba al final de carrera, victoria para Lando Norris, que Lando terminaría haciendo una carrera muy buena ahí peleando con Charles Leclerc. Tercero termina Piastri, ¿sí? En zona de puntos, en definitiva, terminarían los 2 pilotos de Williams, como estábamos viendo. 13º, Franco Colapinto, en una muy buena carrera, que acá vamos a estar analizando un poco el final de Franco. Me parece que este 13º puesto es una grandísima carrera. Tengan en cuenta todo lo que había pasado en un inicio de este fin de semana. Y también un poco lo que yo venía contando ayer, sobre todo en el último video que yo dije. Lo peor posiblemente ya pasó. Ahora Franco tenía que apuntar a lo que era la carrera, y la carrera podía pasar absolutamente cualquier cosa. No se dieron prácticamente incidentes, sacando lo del compañero de equipo Gasly y el abandono de Alonso. Después la realidad que no pasó prácticamente nada. Entonces, por ese lado, mucho que no pudo aprovechar Franco Colapinto, pero aún así avanzó, ¿sí? Avanzó 5 puestos, al menos, del orden de partida. Se vio en tiempos, por momentos, de mitad de tabla. En algunos pocos momentos también lo vi girando a ritmo de top 5. Entonces me parecía increíble porque lo vi muy sólido. Y acá ahora muchos me van a decir, bueno, lo extrañamos a Duhan, los que son haters, por así decirlo, de Colapinto. Después de ver esto, yo te voy a decir que nadie extraña a Jack Doohan. Porque realmente vos medís lo que es el ritmo de carrera y ahí es donde se nota mucha diferencia con respecto a Jack. Lo voy a decir también. A Jack analicé todo lo máximo posible que pude de él. No me parece un piloto lento. En los inicios de los fines de semana, algunas veces inclusive estuvo muy cerquita de Pierre Gasly, ¿sí? En las clasificaciones alguna que otra la ha hecho bastante bien Jack y demás. Pero en carrera era terrible cómo se caía. Cuando ponía el neumático duro, el neumático medio,
No había forma, no aguantaba a nadie, no pasaba a nadie Jack. Y yo hoy con Colapinto ya vi cosas que me entusiasman. Porque, insisto, si vos mirás cómo arrancó todo el fin de semana desde el viernes, último, y hay que ser sincero, en lo que son las posiciones, último en todo momento. Puesto 20, 19, 20, 20. Y acá llegó a esta carrera. Y si bien algunos también pueden decir, no, pero por una cuestión de estrategia, por una cuestión de suerte, bueno, pero hay que estar en ese momento, tenés que mantenerte en ese pelotón. Y lo hizo muy bien. Y lo corrió a Birman, y por estrategia, etcétera, pero pasó a 5 autos. Entonces, yo creo que hay muchísimas cosas positivas de cara a lo que puede seguir con Franco Colapinto en Alpine, porque ahora le van a tocar circuitos, no voy a decir más fáciles, pero circuitos donde a él le gusta también un poco más y donde ya sacó aparte toda esta experiencia, que fue una experiencia espectacular para él, ¿sí? Porque estar arriba en Fórmula 1 en Mónaco y ya en lo que es carrera de Fórmula 1, el nivel es altísimo, no hubo prácticamente errores de nadie, él se mantuvo, llegó a girar, insisto, en ritmo muy bueno, en situación de sobrepaso, a Birman, por ejemplo, en varias circunstancias que yo lo vi, termina 13º, me parece que por lo que había sido el fin de semana, excelente el trabajo de Franco Colapinto, Alpine muy bien en las paradas, y si bien no llegan a los puntos, sacándolo de Gasly, hoy con Colapinto termina siendo una grandísima carrera. Amigos, como les digo siempre, si les gustó este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador, nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.